Este preparado que vamos a hacer hoy para regar nuestra huerta lo vamos a tener hecho en menos de un día para que nuestras plantas de tomate crezcan más fuertes, resistan mejor al calor del verano para que podamos cosechar mucho más. Para empezar, primero tenemos que hacer un agua de levadura que va a funcionar como alimento para la segunda etapa que vamos a hacer más adelante. Para hacer este cultivo iniciador de levadura, lo preparo a la tarde, bien casi llegando a la noche en el verano. Le vamos a poner medio litro de agua. Es importante que el agua no tenga nada de cloro para ayudar al crecimiento de la levadura. Voy a usar azúcar, una cucharada grande, y la vamos a poner directamente en el agua, y a esto lo vamos a disolver bien para cuando llegue la levadura. Es importante que el agua que preparemos con el azúcar esté a una temperatura más bien tibia para que la levadura pueda crecer mucho más rápido durante toda esta noche para hacer el preparado a la mañana siguiente. Por lo general tenemos dos tipos de levadura, una que viene seca en polvo y por otro lado está la levadura fresca. Acá en mi país se la consigue de esta forma y vamos a poder usar cualquiera de los dos tipos de levadura. Y otro dato importante, si la levadura está vencida, también la vamos a poder usar. La cantidad a usar va a depender del tipo de levadura que consigamos. Si vamos a usar la levadura seca, con una cucharadita pequeña para este medio litro de agua va a ser más que suficiente, y en el caso que llegáramos a tener la levadura fresca, usaríamos aproximadamente 2 cucharaditas de este tamaño. Hoy la voy a preparar con la levadura seca y la vamos a poner en esta agua azucarada. Cuando la levadura ni bien entra en contacto con todo el agua, se va a empezar a activar y así vamos a tener este cultivo iniciador que lo vamos a usar mañana a la mañana. La levadura va a empezar a crecer y así lo dejo toda la noche hasta la mañana siguiente para darle tiempo a que toda la levadura empiece a crecer y se produzca todo este primer crecimiento. Importante, al frasco taparlo con una tela para que pueda haber buen intercambio gaseoso, mientras que toda esta levadura se va a reproducir durante toda esta noche hasta la mañana siguiente. Una vez que lo tenemos todo preparado, si estamos en épocas de primavera, verano, que hace calor, lo podemos dejar directamente afuera para que la levadura empiece a crecer. Y si estamos en épocas de invierno, te voy a recomendar que lo lleves adentro de casa para que la temperatura haga que todo crezca mucho más rápido. Para la mañana siguiente tenemos que ver que se haya generado toda esta espuma. Esto nos va a dar una señal que la levadura está toda activa y ya la podemos empezar a usar para hacer la segunda parte. Para hacer esta segunda parte, en donde vamos a usar este cultivo iniciador de levadura para hacer crecer y reproducir los microorganismos del suelo, voy a usar un balde de plástico que tiene aproximadamente una capacidad de 20 litros de agua, pero le vamos a agregar 10 litros de agua, y acá es importante que no tenga nada de cloro. En el caso que tenga cloro, te voy a recomendar que lo revuelvas un poco para acelerar toda la evaporación del cloro, que no quede nada en el agua. Y otra opción sería dejarlo en reposo durante toda una noche para que así tengamos un agua libre de cloro y los microorganismos puedan crecer bien. Hasta ahora tenemos preparado todo el cultivo iniciador de esta levadura. A medida que la levadura vaya creciendo y use todo el azúcar que le pusimos, esto no solamente hace que la levadura se multiplique mucho más rápido, sino que también va a liberar componentes orgánicos que lo vamos a usar para reproducir los microorganismos que vamos a poner en el suelo. Como fuente principal para sacar los microorganismos tenemos el lombricompuesto por un lado y por otro lado tenemos el compost, que es importante que esté maduro y no tenga restos de materia orgánica sin descomponer, como pueden ser restos de cáscara de papa. Voy a usar una tela para que quede filtrado cuando lo pongamos en el agua, y le voy a poner 2 tazas por cada 10 litros de agua. Y ahora a esto lo vamos a cerrar. Si bien lo podríamos poner directamente como está en el agua, la gran ventaja de ponerlo con una tela es que no lo vamos a tener que filtrar después. Y así nos va a quedar listo. Una vez que lo tenemos listo, esto va a ir adentro del agua y lo vamos a sumergir para que se empiece a mojar bien
porque lo que queremos ahora es que todos los microorganismos que estaban en este lombricompuesto se empiecen a liberar de toda esta parte sólida para que después queden en suspensión en toda esta agua que estamos preparando ahora. Y cuando le veamos estas burbujas es una buena señal porque nos indica que está entrando bien el agua y esto va a hacer que todos los microorganismos queden después en suspensión en el agua para que los empecemos a multiplicar y más tarde lo pongamos directamente en la huerta. Así lo vamos a dejar en el agua mínimo por una media hora. Pasado este tiempo vamos a ver que el agua se pone mucho más oscura. Esto es lo que estamos buscando. Acá vamos a tener los microorganismos del suelo que quedaron en suspensión en toda esta agua y son los que ahora vamos a multiplicar para después poner en la huerta en nuestras plantas de tomate. Vamos a sacar un rato esta bolsa que preparamos para agregarle el iniciador que hicimos de levadura. Es importante que lo agreguemos despacio, en pequeñas cantidades, y tenemos que revolver bien para que todo quede bien homogéneo. Si vemos que en el frasco nos quedó un poco de levadura, le vamos a agregar más agua para sacar todos los restos de levadura y lo vamos a poner de nuevo acá adentro. Y te recomiendo que lo revuelvas unas 2 a 3 veces por hora para mantenerlo bien aireado. Más que nada en toda la parte de abajo para que todos los microorganismos puedan crecer bien. Y así como está, lo vamos a dejar en reposo desde la mañana cuando lo preparamos hasta la tarde para usarlo con nuestras plantas. Y si bien lo podemos dejar destapado para que todo se airee mejor, te voy a recomendar taparlo con alguna tela. Esto más que nada para evitar la entrada de algún insecto, como pueden ser las mosquitas. Y a todos estos preparados, cuando lo hacemos en casa y más que nada si estamos cultivando microorganismos, te voy a recomendar que lo dejes a la sombra de alguna planta, que nunca le dé el sol para que no levante temperatura. Esta es una de las mejores formas para que los microorganismos se puedan reproducir y los podamos usar más tarde. Y al preparado que dejé en reposo y que lo empecé a hacer a la mañana cuando le agregué la levadura a toda esta agua que hicimos con el compost, para la tarde ya lo vamos a tener listo para poder aplicarlo directamente en la huerta. En resumen, los tiempos serían: un día a la tarde empiezo a preparar todo el cultivo iniciador de levadura, lo dejo reposar durante toda la noche, a la mañana siguiente preparo el compost o lombricompuesto para dejarlo en remojo en el agua y después le agrego el iniciador de levadura que preparamos y lo vamos a dejar reposar a la sombra hasta la tarde. Durante todo este tiempo es bueno revolverlo para tener una buena oxigenación. Y este es el producto que vamos a obtener. Es importante que no tenga olor feo y así como está lo vamos a usar ahora en la huerta usando una parte de este preparado que hicimos en 9 partes de agua y a esto lo vamos a revolver bien para que quede todo mezclado. Es importante que el agua que usemos no tenga cloro y con esta proporción de 9 partes de agua y una de este preparado que hicimos, ya estamos listos para ponerla en la huerta y activar todos los microorganismos del suelo. Antes de aplicarlo al suelo, lo que te voy a recomendar es que a los costados, donde tenemos puestas las plantas de tomate, para un lado y para el otro, primero lo riegues a la tarde para que tengamos un suelo mucho más húmedo. Y después le estoy agregando por cada planta una taza del preparado, todo al costado. No la voy a aplicar directamente donde está el tallo principal, porque lo que estoy buscando es activar microorganismos todo alrededor donde está creciendo esta raíz. Al momento que entra en contacto con todo el suelo, esto va a empezar a hacer que los microorganismos que sacamos del lombricompuesto empiecen a crecer. No solamente va a degradar toda la materia orgánica para que se transforme en nuevos nutrientes, sino que también va a mejorar todo el ecosistema de las raíces para que las plantas de tomate sean más resistentes al calor, pero más que nada
para que las plantas estén mucho más saludables, para aumentar la producción y evitar plagas y enfermedades. Y si nos llega a sobrar, acá porque preparé para hacer estos 10 litros que después hay que diluirlos, lo que vamos a hacer es dejarlo tapado siempre en algún lugar a la sombra de alguna planta para que se mantenga lo más fresco posible, y lo ideal sería usarlo lo antes posible. Mi recomendación es tratar de hacerlo y conservarlo como mucho durante un día. La otra opción es tratar de preparar siempre menor cantidad usando estas proporciones que te di para que no tengas que guardarlo por mucho tiempo. En cuanto a las aplicaciones, se las estoy haciendo aproximadamente cada 2 semanas y entre medio va riego con agua común para mantener la humedad en el suelo, no solamente para que las plantas de tomate estén bien hidratadas, sino que también para que todos los microorganismos que ahora empezaron a crecer se puedan mantener vivos. Le podemos hacer una cobertura. En este caso estoy usando pasto que está seco, que después de cortarlo en épocas que hace calor, lo dejo que se seque bien y cuando está bien seco lo guardo adentro de bolsas de plástico para que no se humedezca. Y la gran ventaja que tiene el pasto seco es que no solamente se va a descomponer más lento, sino que al tener un color más claro, los rayos del sol van a rebotar y esto va a mantener la tierra a una menor temperatura para que las raíces funcionen mejor. Así vamos a mantener todo un ecosistema mucho más vivo para que las plantas de tomate crezcan mucho más fuertes, no tengan plagas, para que cosechemos mucho más. Para la mañana siguiente, estos microorganismos que pusimos ayer a la tarde empezaron a activarse y le hice toda la cobertura con este pasto seco. No solamente retiene más humedad, le va a dar oscuridad a toda la parte donde los microorganismos se están criando y a su vez el pasto cuando se descomponga va a ser toda materia orgánica para que la puedan comer. Te mando un saludo grande. Chau.